no vamos a tener clase, así que, y entiendo que el lunes tampoco por el feriado. Así que bueno, esta es una manera de ir avanzando en la materia en vistas al parcial, ¿no es cierto? Bueno, eh, entonces vamos directamente a la continuidad del ejercicio que habíamos dejado incompleto la clase pasada para ambos cursos igual, ¿no? Eh, Les comparto pantalla. Esto es lo que habíamos hecho la clase pasada. Eh, Hasta acá hemos venido trabajando en cuanto a la construcción tanto del estado de situación patrimonial como del estado de resultado, ¿no? El estado de situación patrimonial es ¿no es cierto? ¿Mm? Era el reflejo, digamos, de la ecuación patrimonial, ¿eh? Era el activo, ¿sí? Activo total era igual al pasivo total, ¿eh? Más el patrimonio neto, más menos los resultados del ejercicio, que es en definitiva lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Eh, sí, fines de agosto para el tema del parcial. Sí, gracias, Carlos. Eh, y obviamente que el desarrollo del estado de resultados y algunas aclaraciones que obviamente que vienen bien al momento de armar, ¿eh? Teníamos una hoja, así van a ser los ejercicios, o sea, teníamos una hoja donde había una serie de cuentas todas desordenadas. ¿Cuál era la tarea que teníamos que hacer? Era identificar cada una de esas cuentas, determinar si son de activos, si son de pasivos, si son de patrimonio neto, o si corresponden al cuadro de resultados. A partir de ahí íbamos pintando a medida que íbamos avanzando en la tarea, íbamos colocando, íbamos llenando esos casilleros a medida que íbamos avanzando en el ejercicio. ¿Sí? Terminamos el ejercicio con la verificación, ¿no es cierto?, de que la ecuación patrimonial a mí me cerraba, o sea, que mantenía la igualdad a que se refiere la ecuación patrimonial. Entonces, a partir de ahí yo ya tengo la certeza de que obviamente que he estado trabajando bien y no he cometido errores, por lo menos a grandes rasgos. Entonces, a partir de ahí comenzaba un análisis de lo que reflejaba, digamos, el balance, el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. A partir de ahí uno podía o uno puede sacar algunas conclusiones que, bueno, nos sirven como para analizar estos aspectos que hacen a la información que brinda la contabilidad y a partir de ahí sacar conclusiones para tomar, obviamente, como lo dice la propia contabilidad, tomar decisiones en pos de mejorar la situación de la empresa que se presenta hoy frente al marco donde desarrolla su actividad. Entonces, también habíamos visto ya sobre el final de la clase pasada, habíamos visto el inicio, digamos, de lo que era el análisis de estos balances, ¿no es cierto? Antes de entrar a una serie de herramientas que ya en la teoría ustedes conocen, pero que en la práctica todavía no hemos hecho ningún ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho primero era tener en cuenta algo fundamental, era de determinar a qué se dedicaba la empresa, o sea, cuál era el objetivo principal de la empresa, ¿no? La que habíamos visto en la clase pasada se llamaba o se llama
Acopiadores Asociados es una sociedad anónima, ya inclusive hasta la forma jurídica también nos sirve como para tener una idea de qué se trata esta empresa, ¿no es cierto? Una empresa constituida con un directorio, una empresa que tiene un presidente, que tiene un grupo de accionistas que está atrás del directorio, que le va marcando, digamos, las reglas de juego que tiene la empresa o lo que pretende los accionistas respecto de la empresa. Eso por un lado, y por otro, ¿no es cierto?, de determinar a qué se dedica la empresa. Y habíamos hablado de que esta empresa se dedicaba al acopio de cereales, ¿no es cierto? Acopio de cereales, que bueno, obviamente actividad acopiadora que tiene ciertas características que nos van a dar una idea previa, nosotros decíamos un preconcepto, o un prejuicio, de cómo debería estar constituida esa estructura de inversiones, o sea, esa estructura de activos, aquellos derechos y bienes, propiedad de la empresa, cómo debería estar y cómo podría llegar a presentarse el cuadro de obligaciones que tendría esa empresa que sostiene las inversiones que la ayudan a desarrollar la actividad. Entonces, a partir de ahí, de ese prejuicio, habíamos hablado que, bueno, que el acopio significaba el hecho de tener una planta de acopios, es decir, una planta de silos. Además podía tener alguna silos bolsa, esos chorizos largos que uno va por la ruta y ve en los campos. También podría llegar a tener o ser propietario de una máquina que haga ese trabajo. Bueno, en definitiva, oficinas, depósitos, porque también decíamos que esta empresa comercializa fertilizantes, agroquímicos, que merecen, digamos, un cuidado especial porque son muy tóxicos. Entonces, bueno, y obviamente un manipuleo también de sumo cuidado, con lo cual también nos imaginamos que tendría un galpón bien cerrado con toda su protección contra las inclemencias del tiempo, el calor, el frío. Entonces todo eso implicaba una serie de inversiones que supuestamente esta empresa debería contar, ¿no es cierto? Entonces, eso nos armamos una idea de eso. Por supuesto que también debería tener en su estructura de activos cereales en depósito. Depende también de la época donde estemos mirando este balance o donde cierre este balance. Supuestamente este balance está cerrando el 31 de diciembre de cada año y bueno, frente a esa fecha no debería tener tanto cereal en depósitos. ¿Por qué? Porque se supone que a esa fecha ya debería tener todo comercializado. Digamos, la cosecha del año, en este caso 2019, también habíamos dicho de que no tomaran muy en cuenta el tema de los años que aparecen acá, porque es una cuestión de que, digamos, no hace al análisis, en definitiva, en este ejercicio. Por supuesto que en la vida real sí hace el análisis del año. Imagínense qué diferentes fueron los años 2019 y 2020, ¿no? Y qué diferente va a ser el 2021 respecto, por ejemplo, del año 2019. Entonces, bastante parecido al 2020, diría yo, pero bastante diferente a lo del 2019. Simplemente es una cuestión de no modificar, ya también eso lo dijimos, de no modificar ahí el Classroom, porque para el caso de modificar el Classroom habría que bajar el archivo, volverlo a subir,
y esa vuelta de cargar el archivo en el Classroom me lo colocaba al fondo de la tabla y esa ubicación no me parecía, digamos, la adecuada. Entonces por eso opté por preferir, digamos, tener no correcto la fecha, pero sí correcta la ubicación. Bueno, también habíamos empezado a ver, digamos, después de esto, ¿no es cierto?, de ese análisis de la actividad principal de la empresa, pasamos directamente a ver qué nos encontramos con las cifras que aparecen acá y que nosotros hemos acomodado, supuestamente bien, hemos acomodado dentro de lo que es el balance, ¿sí? O el estado de situación patrimonial. Y hablábamos de la ventaja que tienen los balances de años consecutivos para determinar la evolución que ha tenido la empresa en los años consecutivos, ¿no es cierto? La ley, o sea, las normas contables exigen dos balances consecutivos, ¿sí? O sea, en el año 2020 va a aparecer el año 2019 y como en este caso 2019 va a aparecer el 2018. Pero mucho se discutió respecto de esto, de la posibilidad de poner 3 años como para mostrar una, digamos, una evolución un poco más extensa, no tan sesgada dentro de los de 2 años, sino que cuanto más años era la posibilidad de ver ese desarrollo comparativo de los años consecutivos, es mejor, por supuesto. Pero bueno, se llegó digamos, se llegó a un acuerdo en que 2 años eran suficientes y que si ponían 3 años iba a ser demasiado complejo, demasiados números, lo cual puede llegar a ser cierto. Pero bueno, si nosotros como analista, más allá de lo que establece la norma contable, podríamos tener más de un ejercicio consecutivo para ver la evolución, es decir, lo que hablamos también en la clase pasada, la comparación, ¿sí? El análisis horizontal, es decir, ¿qué pasó en un año respecto del otro? Si nosotros tuviéramos más ejercicio estaría mucho mejor. ¿Por qué? Porque evitaría algún tema de alguna circunstancia que ha pasado en un año que ha marcado, digamos, esa diferencia y que muy probablemente o posiblemente esa circunstancia haya sido totalmente extraordinaria y que, vamos a suponer, pasó ese año y no va a volver a ocurrir. Pero bueno, eh, está lo que se presenta, entonces tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? Entonces, en este caso son 2 ejercicios consecutivos y bueno, lo que sirve sí es la comparación, ¿no es cierto? ¿Qué pasó de un ejercicio a otro? Y ver cuáles han sido la causa de esa variación. Esa variación nosotros la podemos determinar en términos porcentuales, o la podemos determinar en términos de monto, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, en uno de los rubros importantes, como es crédito por venta, nosotros podemos determinar cuál ha sido la evolución, entonces restamos, déjenme encontrar la resta, restamos un año al otro y vemos que en términos de montos, en términos monetarios, en el año 2019 caímos, ¿no es cierto? Bajamos el saldo de crédito por venta de 3.872, que son en definitiva millones, porque este estado de situación patrimonial está expresado en millones, en miles de pesos, o sea que esto sería millones, tendríamos una diferencia en menos de 527.000.
Quizás no es tan significativa en términos monetarios, pero podría serlo en términos porcentuales, con lo cual también es importante tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de determinar, a ver cómo se ha movido en términos porcentuales de un ejercicio al otro. Y lo podemos hacer. Esto es bastante sencillo. Dividimos la diferencia, ¿sí? Acá le ponemos unos paréntesis, cosa de que nos tire bien el resultado. Y tenemos la diferencia. O sea que acá, y este resultado, por supuesto, lo podemos multiplicar por 100, ¿sí? Y estaríamos expresados en términos porcentuales. Con lo cual, fíjense, de un ejercicio al otro, estaríamos hablando de una diferencia del 13%. O sea que en el año 2019 tuvimos una merma en los créditos por venta de casi un poquito menos del 14%. A ver, la cifra de por sí y el porcentaje por sí, y no nos dice nada. O sea, si yo digo, y bueno, del 14%, y me quedo con eso, con esa conclusión, con ese hecho, en realidad es un hecho concreto, no me sirve de mucho. Lo que sí tengo que averiguar es decir, bueno, a ver, ¿a qué se debe esa disminución en créditos por venta? ¿A qué se debe? a, a una situación propia del mercado, del año. Ha habido una restricción, por ejemplo, a ver, cuando ustedes saben de que cuando la economía viene convulsionada, ¿eh? Aparece esos fantasmas de decir, bueno, a ver, qué es lo que puede llegar a pasar con mi cliente respecto de estos movimientos que tiene que tiene la economía, y entonces empezamos a restringir las facilidades que uno tenía respecto del ejercicio pasado. Entonces hemos ido apretando un poco, ¿no es cierto?, en los créditos por venta, nos hemos reducido en cuanto a días, hemos dado menos días a nuestros clientes, y bueno, obviamente que eso ha repercutido en los créditos por venta, ¿no? O puede ser de que, a ver, si tenemos menos crédito por venta, también podría llegar a ser, después vamos a ver que no es este caso, pero podría llegar a ser de que también hemos vendido menos. Hemos dado iguales plazos, pero vendimos menos, con lo cual, si vamos con menos plazo, iguales plazos, y hemos vendido menos, obviamente que estamos ahí en un problemita, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, lo importante de esto es determinar cuáles han sido las causas de esa disminución, ¿no? Investigar, ser verdaderos investigadores acá, de ver qué causas provocaron que nuestra empresa haya caído en el crédito por venta de 3.800.000 a 3.300.000, y ver si es que no ha sido algún movimiento extraordinario, o si ese movimiento o esa tendencia se mantiene en el tiempo, ¿no? Eso también es interesante. Acá, imagínense, según las normas contables, una empresa tiene la obligación de presentar los balances, y que sus autoridades, en este caso los accionistas, aprueben ese balance hasta el cuarto mes siguiente al del cierre del ejercicio. O sea, si este balance cerró el 31 de diciembre, los accionistas tienen la posibilidad de aprobar el balance recién el cuarto mes, o sea, al 30 de abril del año siguiente. Si estamos en 2019 acá, al 30 de abril del año 2020 es que los terceros podrían disponer del balance que nosotros estamos analizando, los terceros. O sea, en definitiva, tenemos una información que tiene mínimamente
4 meses de antigüedad. Con lo cual habría que ver qué pasó después del 31 de diciembre, ¿no es cierto? De decir, bueno, a ver, che, ¿qué pasó con las ventas? O el saldo de crédito por venta, ¿sigue siendo el mismo? O sea, ¿tiene la misma tendencia? Bueno, entonces ahí podríamos llegar a tener una cierta idea de que si esa situación, ¿no? O son las ventas que vienen bajando, o son los plazos que venimos ciñendo, digamos, a nuestros clientes, se mantienen o no, ¿no? Eso sería una cosa interesante como para analizar, cierto modo, cuál es la evolución de esta cuenta importante, ¿no? Imagínense que esta es una cuenta muy importante de esta empresa, ¿m? El crédito por venta. Ese crédito por venta, ¿qué quiere decir? La empresa Copiadores le compra mercadería al productor agropecuario, o sea, le compra cereales, y se los compra, ¿no es cierto?, debiendo. Esto va a aparecer acá en una deuda, ¿no es cierto?, deudas comerciales. Y a su vez, esta empresa copiadora venderá esa mercadería, al puerto o a un exportador. A veces no son ellos mismos, o sea, esta empresa no es exportadora directa, sino que vende a su vez ese acopio a los exportadores. Entonces, también hay una combinación de cuentas entre lo que yo debo y lo que a mí me deben. O sea, hay una combinación, hay una relación directa entre esta cuenta, deudas comerciales, que está acá en el pasivo corriente, y estos créditos por venta. Tiene que haber un encaje ahí, tiene que haber un complemento, para que la empresa no tenga problemas al corto plazo. O sea, supuestamente yo tengo que cobrar más rápido de lo que tengo que pagar para no tener inconvenientes. Obviamente, eso también es importante ver qué pasa. O sea, volviendo un poco al tema de la comparación horizontal de los balances consecutivos. Es muy interesante ver qué pasó respecto de un ejercicio de otro, ¿no? Bueno, también acá tenemos una variación, fíjense, una variación importante en otros créditos, ¿no? No menos importante. Tenemos prácticamente 1.000.000 de pesos más acá respecto del ejercicio 2019 respecto del 2020. Perdón, 2018. O sea, 1.100.000 pesos más. En realidad acá yo hice al revés, debería haber hecho esto. Ahí está. O sea que tenemos un crecimiento de 1.100.000 pesos respecto del ejercicio 2018. Esto también es interesante porque, como ustedes ya aprendimos en la definición, de otros créditos son derechos, verdaderamente, pero no tienen que ver con la actividad principal de la empresa. Son derechos a cobrar que están un poco alejados de lo que es la actividad. Puede ocurrir acá, en este caso, que, por ejemplo, hayamos vendido un bien de uso y hemos dado facilidad de pago a nuestro cliente eventual, digo, y subrayo, cliente eventual, porque obviamente que estos no son los mismos clientes en los cuales yo le vendo la mercadería, en este caso cereales. Acá yo estoy vendiendo un bien de uso, es decir, yo estoy vendiendo un camión, estoy vendiendo una planta procesadora que ya no uso, o estoy vendiendo alguna otra maquinaria que yo no es que no usa, pero quiero, digamos, aprovechar y renovar la máquina. Entonces, yo la vendo, doy plazos para vender, y ese número, ese derecho, aparece acá en otros créditos. Por lo pronto es un número muy importante, hay que tenerlo en cuenta, pero siempre uno teniendo en consideración
¿A qué se debe ese otro crédito? Nosotros podemos decir, bueno, a ver, yo tengo una posición a corto plazo mejor, porque acá obviamente a nivel de activos corrientes yo he mejorado respecto del ejercicio inmediato anterior, he mejorado, pero no he mejorado, digamos, por el propio uso del crédito por venta o de la existencia finales de bienes de cambio, sino que lo he hecho mediante el crédito, digamos, que le he dado a un eventual cliente, que es muy probable que esa situación en el futuro no tenga mucho que ver, no se vuelva a repetir. Entonces ahí las conclusiones van a ser absolutamente diferentes, ¿no? Entonces decir, bueno, está bien, crecí en lo líquido, o sea, me mejoré mi situación líquida, pero eso podría ser algo excepcional y algo momentáneo. Sí, Pablo, te escucho. Le quería preguntar si ese concepto de créditos hace caso a que eso es una plata que yo recibí, como está en activo corriente, o la recibí o la recibo dentro de este mismo periodo, digamos. Es correcto eso, ¿verdad? No, la voy a recibir. No la he recibido. Porque si lo hubiera recibido estaría en caja, estaría en disponibilidades. ¿Se Perfecto. entiende, Pablo? La Sí, voy sí, a sí, sí. recibir. La voy a Son recibir. derechos. Claro, son Claro, claro, derechos. o sea, pero dentro de ese periodo, digamos. Dentro del Exactamente. periodo de un año porque es corriente y no no corriente. Exactamente. Solamente. Si no, debería aparecer aquí como activo no corriente. Los derechos que yo tengo para percibir más allá de los 12 meses. ¿Sí? Por eso, está bien lo que me está diciendo. O sea, en el corto plazo yo voy a percibir ese dinero. ¿Ah? Pero es un dinero, como te digo, no es que no valga esa plata, obviamente que vale, pero digo, pensar de que tiene un origen en un hecho económico que es muy probable que no se vuelva a repetir el año siguiente. Porque, a ver, vender un bien de uso no es lo habitual de la empresa. Eso ya lo sabemos por definición. Entonces, vender ese bien de uso, obviamente, va a ocurrir durante este año, pero es muy probable que no ocurra el año siguiente. Entonces, si nosotros queremos ver una empresa y su continuidad en el tiempo, tenemos que ver cuál es la actividad principal y cuál es la actividad que se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo, que obviamente es la comercialización de cereales, no es la Sí, sí, venta no de... es, no es por la venta de un lote de granos, sino que es la venta de la máquina que quedó antigua y al que otro le sirve. Está, punto. Sí, Tal como usted a dice. ver, también es importante tener en cuenta que, digamos, a ver, nosotros suponemos que puede ser un bien de uso que no está siendo productivo. Suponemos eso. Eso también nosotros lo tenemos que ver, decir, ojo, a ver qué pasa con esta empresa. ¿Qué me está? Porque podríamos hablar de un campo, por ejemplo. Un campo que a lo mejor esta empresa hace dos actividades, una principal y una secundaria. La principal es la de acopio de cereales y venta de agroquímicos, pero puede tener un campo de un tamaño regular donde desarrolla una actividad propiamente productiva, o sea, puede sembrar soja, puede sembrar maíz, ¿no? Entonces, a partir de ahí decir, bueno, a ver, se me complicó en el año 2019 y tuve que enajenar un campo para pagar esa deuda, o sea, para y no llegar, por ejemplo, a una cesación de pago. Situación que nosotros lo hemos nombrado cuando hablamos de concurso y quiebra. ¿Se acuerdan que el empresario medio como que esperaba a último momento como para tomar resoluciones que a lo mejor duelen, pero que evidentemente iban a través de esas soluciones drásticas, podían llegar a salvar la empresa? Digamos, eso es cuando en los médicos te dicen, bueno, a una gravedad tal
del paciente y de alguno de sus miembros, de decir, bueno, te tengo que cortar la pierna, pero con eso te estoy salvando la vida. En este caso pasa, si bien son ejemplos medio extremos, pero en este caso también pasa lo mismo, o sea, llegamos a un punto de la empresa que es necesario tomar una definición de sanear las finanzas de la empresa, que obviamente que el endeudamiento es como una gangrena, digamos, que va comiendo la empresa por sus costos, por sus tratos, por las garantías que implica, etcétera. Entonces decir, bueno, a ver, mirá, tomamos la decisión de vender un campo, ¿no? Como para cancelar esas deudas y dejarnos de tener esa preocupación. También se puede dar, es más, en este año, digo, en el año 2019, sí, nosotros hemos tenido casos cuando la tasa fue incrementándose a medida de que se fue complicando la economía, empezamos a tener tasas, la verdad que súper elevadas, que no eran para nada económicas y para nada convenientes para una pyme, por ejemplo, y bueno, hubo empresas que debieron tener que vender bienes productivos importantes como para llegar a parar esa bola de nieve que era absolutamente imparable, ¿no? Entonces, bueno, ahí también digamos, la evaluación de la empresa la tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿no? De decir, bueno, tuvimos que vender un bien de uso, bueno, y cómo nos afecta o cómo le afecta esa venta en el futuro de la empresa, ¿no? Cómo va a impactar en el estado de resultado mirando hacia adelante y decir, bueno, a ver, ¿cómo le va a afectar eso a los ingresos, esa venta de ese bien, a los ingresos futuros de la empresa, ¿no? También eso es muy importante como para tener en cuenta y obviamente el empresario, el presidente de la empresa tendrá que balancear y decir, bueno, tenemos que tomar esto, medio como que el presidente del Barcelona frente a dejarlo ir a Messi, ¿no? Es decir, hipotecamos 50 años el club, bueno. Un poco pasa también por ahí, ¿no? Es decir, bueno, fíjate vos que el costo que le lleva al presidente del Club Barcelona la decisión que tuvo que tomar por diversas razones el hecho de dejarlo ir a Messi, ¿no? En este caso también, o sea, hay veces que el empresario tiene que tomar ciertas decisiones, a pesar de que, por supuesto, yo estoy absolutamente convencido de que el presidente del Barcelona jamás quiso que Messi se vaya, ¿viste? Pero bueno, ahí están un poco las cosas. Acá también puede llegar a ocurrir y decir, bueno, no jamás quise vender un bien, pero necesariamente lo tenemos que hacer porque obviamente eh, se juega el futuro de la empresa, ¿no? Bueno, lo mismo pasa acá, fíjense, en lo que veníamos hablando, ¿no? Realmente acá en bienes de uso hay una merma importante en lo que es los bienes de uso, ¿no? O sea, seguimos, ¿no es cierto?, con la comparación horizontal de balance. Fíjense, todavía no hemos hablado de los indicadores, ni de los ratios, ni de todos los índices que vamos a ver en un ratito, porque estamos todavía sacando conclusiones con simplemente comparar el ejercicio respecto del otro, o sea, nada más. Fíjense todo lo que podemos llegar a tener como información, ese hecho de ir comparando un ejercicio al otro, ¿no? Es muy interesante esta visión que uno puede tener, ¿no? Y bueno, obviamente acá tenemos la venta de algún bien sumamente importante, estamos hablando de más de 6 millones de pesos, el valor
estamos hablando del valor contable. Imagínense que ese valor contable, ustedes ya saben que es el valor residual de esos bienes, ¿no? Digamos, puede ser un bien que la empresa ha comprado hace muchos años, que está muy amortizado, y de que, bueno, obviamente que ese valor residual es muy pequeño en relación al valor real del bien, ¿no? Pero evidentemente, ese temor que decíamos, ese temor de decir, bueno, a ver, ¿cómo nos afecta a nosotros la productividad? O sea, ¿cómo nos afecta la venta, el ingreso de la empresa? En este caso no se ha sentido tanto porque fíjense el nivel de venta y seguimos, vuelvo a insistir, en lo bueno que tiene de ir relacionando, digamos, algunos aspectos que pueden llegar a tener vinculación en cuanto a la evolución de la empresa. Es decir, bueno, verdaderamente ser investigadores privados, tipo un Sherlock Holmes, como para decir, bueno, a ver qué es lo que pasó, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, determinar la causa como para que las causas malas no se vuelvan a repetir y las causas buenas intentemos en lo posible de que se repitan, ¿no? Eso es básicamente un poco la historia esta. Fíjense que a pesar de la disminución de los bienes de uso, que podríamos en principio decir, bueno, no, estos bienes de uso no tienen, podrían llegar a tener un impacto directo en la producción, sin embargo, la producción acá, los ingresos respecto a un ejercicio a otro, han aumentado casi un poquito menos de 2 millones, un poquito menos de 3 millones respecto a un ejercicio al otro. Lo cual, digo, aparentemente, esto es obviamente un prejuicio, una preconclusión, aparentemente no ha afectado los ingresos y obviamente que estamos hablando de la venta de algún bien que lo teníamos productivo, un bien valioso, por cierto, pero no lo teníamos productivo. Obviamente que esto va a provocar también, porque, a ver, hasta eso el empresario tiene que ser inteligente y tiene que ser, digamos, venderse bien, en definitiva. Porque, ¿qué pasa? Si yo aumento las ventas y disminuyo los activos, ¿qué hago? Aumento la rentabilidad del activo, o sea, ¿cuánto obtengo por el rendimiento de mi capital puesto en giro? Y bueno, eso hace de que, en este caso, este movimiento hace de que, por supuesto, mejore sustancialmente el rendimiento de cada peso invertido en los activos, eh, sustancialmente respecto de las ventas, ¿no? Entonces, también acá, después lo vamos a ver cuando hablemos del rendimiento de los activos, vamos a ver que seguramente esos rendimientos han picado para arriba, han mejorado sustancialmente, y eso obviamente que a pesar de que los activos acá podría llegar a considerarse una imagen negativa, por cuanto han disminuido de un ejercicio al otro, no sea tan negativa, ¿no? Digamos, aumentamos la eficiencia de cada peso del activo respecto de lo que yo puedo, digamos, a los frutos que obtengo con ese activo, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Lo mismo podemos hacer, bueno, cuando vayan surgiendo, ustedes me van interrumpiendo, yo te hablamos, digamos, vamos completando alguna idea. Obviamente que esto, digamos, resulta fácil matemáticamente, pero a veces la interpretación no es tan fácil, ¿no? Por eso está bueno que me escuchen, que a lo mejor tomen nota de algunos de esas ideas, porque seguramente que le van a aparecer en algún ejercicio, le van a aparecer situaciones similares, porque esto a veces, digamos, si bien no es algo repetitivo, o sea, ninguna empresa es igual a otra,
pero hay cosas, hay movimientos, hay aspectos que sí se pueden repetir y que obviamente que nos van a ayudar a llegar a conclusiones un poco más valederas, ¿no? Bien, acá tengo, por ejemplo, paso al pasivo corriente, que hago exactamente lo mismo, o sea, el hecho de yo también tener un comparativo de un ejercicio al otro también me ayuda a ver qué evolución tengo respecto de esas obligaciones. O sea, básicamente también me va a ayudar a decir, bueno, ¿qué he hecho con la deuda, ¿no? ¿En qué he colocado la deuda? Muchas veces la situación aparece muy clara en cuanto a uno ve la situación patrimonial. A lo mejor el endeudamiento bancario implica una inversión, entonces ese mayor endeudamiento va a estar reflejado también en mayores bienes de uso, ¿no? Quizás no es el caso este, no es el caso este, pero en muchos ejercicios uno puede llegar a, digamos, a ver, ¿qué hice con la mayor deuda que he tomado? Y bueno, seguramente algo tengo que hacer, o sea, compré bienes de uso o tuve que sostener, por ejemplo, un mayor nivel de plazos. Digo, si yo le doy más plazos a mis clientes en los créditos por venta, ese plazo, de alguna forma yo lo tengo que financiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito otra plata para pagar sueldos, por ejemplo. Es decir, si yo en vez de 30 días le doy 90 días a mis clientes, van a pasar 90 días que yo no voy a cobrar esa plata. Y sin embargo tengo obligaciones que están en el medio. Pago de impuestos, pago de salario, pago de la luz, ¿no? Entonces, obviamente que esa extensión de los plazos tiene su costo financiero en cuanto a que voy a necesitar capital para financiar ese mayor plazo que le estoy dando a mi cliente. ¿Cuál va a ser el origen? Y bueno, ustedes ya saben cuáles van a ser los orígenes posibles. Un origen puede ser la propia empresa, otro origen puede ser los socios y otro origen puede ser el endeudamiento, el propio banco que dice, bueno, a ver, yo necesito capital de trabajo y eso se llama capital de trabajo como para decir, bueno, tengo para solventar o tengo espalda para estirar los plazos para que ese circuito se estire y obviamente que ese circuito entre el peso que se vuelve a convertir en peso, y bueno, ese circuito yo lo tengo que financiar y esa es una posibilidad. Entonces, acá vamos a analizar particularmente estos movimientos, ¿no? En cuanto al pasivo de las deudas comerciales, comienzo con el rubro más relevante que tiene el pasivo corriente de esta empresa, que obviamente son las deudas comerciales, ¿no? Deudas comerciales o también llamadas proveedores. O sea, esta es la deuda que yo tengo con mis proveedores, en este caso, los productores agropecuarios, ¿no? Fíjense que ha crecido de un ejercicio al otro, no mucho, 300.000 pesos, habría que sacar en términos porcentuales, a ver cuánto es lo que creció de un ejercicio a otro, vamos a ver, en términos porcentuales, a ver qué es lo que ocurrió, no, acá me equivoqué en la fórmula, me faltaron los paréntesis, ahí está, a ver, no, hay algo que anda mal, vamos a hacer de vuelta. Bien, bueno, ahí más o menos tenemos que crecimos
uno de un ejercicio al otro aproximadamente un 6% en cuanto al valor de las deudas comerciales, ¿sí? Habíamos dicho al principio que estas deudas, por el tipo de actividad que tiene la empresa, o sea, estas empresas trabajan mucho con eso, es decir, le debo a proveedor y con eso yo financio lo que mis clientes me deben a mí, ¿me entendés? ¿Me entienden? Entonces, ahí están calzados estas deudas comerciales con estos créditos por venta. Uno ve un balance de estas empresas que acopian cereales y que se dedican, en general, el acopio de cualquier cosa, ¿no? El acopio de materiales de construcción o el acopio digamos, de vino o de uva o de cualquier fruto, el balance tiene las mismas características, es decir, las deudas de proveedores calzadas con las obligaciones, digamos, que mis clientes me deben a mí. O sea, crédito por venta calzado con deudas comerciales. Fíjense que acá, en realidad, estoy, en este caso, esta empresa, acá lo ideal sería de que estas derechos, digamos, por cobrar, sean superiores a estas cuentas por pagar. ¿Eh? Tienen el mismo origen y acá yo veo de que hay un cierto descalce en cuanto a esa relación que decíamos, digamos, yo tengo que ver con qué estoy vendiendo, digamos, los plazos con los que estoy vendiendo y tengo que ver que tengan un equilibrio con los plazos que yo que debo pagar, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Y yo veo acá que ese equilibrio no se está dando, ¿no? A ver, eso es un tema como para decir, bueno, a ver, es un semáforo rojo, es un semáforo, no sé si rojo, pero sí amarillo, como para decir, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo por qué no está habiendo ese equilibrio necesario que tiene que haber. Sí, no sé quién me preguntó algo. Sí, o sea, los créditos por venta siempre deberían ser mayores a las deudas comerciales. Y sería lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Y si no es lo ideal, por un tema de mercado, un tema de la propia actividad, habría que ver, digamos, de alguna forma yo tengo que financiar eso, o sea, tengo que compensarlo de alguna manera. Si yo tengo mucho más deuda que derechos para cobrar, de algún otro lado tengo que sacar la plata. Tengo que tener más plata en caja o tengo que tener más bienes de cambio metidos en el almacén. O sea, de algún lado tengo que sacar la diferencia. ¿Ah? De algún lado tiene que surgir esa diferencia para poder, digamos, equilibrar eso, ¿no? Para poder equilibrar. Otro efecto que podemos llegar a encontrar acá, sobre todo en cuanto a las deudas bancarias, ¿no? Fíjense acá, en el año 2018, esta empresa a corto plazo no tenía obligaciones, no tenía vencimientos, sin embargo, en el año 2019 sí tiene vencimiento. Y fíjense la evolución que ha tenido la deuda bancaria respecto de un ejercicio al otro, ¿no? Acá a largo plazo, ¿no? De 560.000 pasamos a 240.000. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Y acá, obviamente, se ve, se nota, de que estas deudas que en el año 2018 eran a largo plazo, en el año 2019, obviamente que por el paso del tiempo, se transformaron en deudas comerciales a corto plazo. Perdón, deudas bancarias a corto plazo. Ha habido una transferencia desde el largo plazo a corto plazo, producto del devenir de los vencimientos, es decir, por el propio hecho del paso del tiempo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno,
Otra posibilidad de análisis que tenemos, obviamente que con esto también lo podemos hacer, esta comparación que decimos, la podemos hacer con todos los rubros y también lo podemos hacer con el estado de resultado, obviamente, ¿no? Ver qué pasó con los costos de mercadería vendida. Acá subimos 3 millones de pesos, cosa de que, fíjense que en el caso de las ventas, un poco mantuvieron la relación, a grandes rasgos, mantuvieron esta relación respecto de los costos de la mercadería vendida. O sea, si bien las ventas aumentaron 3 millones, también lo hicieron el costo de la mercadería vendida, ¿no? Y ver también qué pasó acá con los gastos o con las erogaciones, ¿no? Obviamente que los sueldos, hay que ver qué es lo que ocurrió, seguramente ha habido una mejora salarial producto de la mejora en los convenios colectivos de trabajo. Ver, en el caso de gastos administrativos, hemos hecho economía de los gastos administrativos, no tanto en los gastos de comercialización. Acá tienen que ver, en este caso, mucho en juego los gastos de transporte, ¿no? Los costos de combustibles, cubiertas y demás, porque obviamente que tiene un efecto importante. ¿Por qué? Porque acá los gastos de comercialización, en el caso de los acopiadores, no hay por ejemplo, gasto en propaganda, no hay. Entonces, obviamente que los gastos de comercialización tienen que ver con, por ejemplo, los seguros de transporte, el propio transporte. Intereses pagados, poco hemos ahorrado. Seguimos con un nivel bastante parejo de intereses que tienen que ver con los costos bancarios. Y bueno, después la continuidad en cuanto a los rubros, ¿no es cierto? Obviamente que el impuesto a la ganancia tiene que ver con los resultados netos, los resultados, esto es, ingresos menos egresos. Ahí determinamos la utilidad y a partir de esa utilidad el cálculo del 35% en el caso del impuesto a las ganancias, ¿sí? Los resultados extraordinarios, que tampoco un poco, digamos, si bien son interesantes ver qué es lo que pasó, no volvemos a repetir lo mismo respecto de qué evolución tienen, si en definitiva son resultados que no se van a repetir o difícilmente se repiten en el futuro porque son resultados extraordinarios. Obviamente que suman al ejercicio final, al resultado del ejercicio final, pero que al momento del análisis tenemos que tener en cuenta que son resultados que difícilmente se pueden llegar a repetir en el futuro, ¿no? No así los resultados operativos, como ya habíamos hablado un poco en la clase pasada. Otro tema interesante para analizar también es la composición, digamos, de los activos. Ya un poco ya lo mencionamos, pero también yo puedo hacer un análisis vertical de estas cifras, es decir, del total de activos, considerando cuánto representan los activos corrientes. En este caso, prácticamente tenemos un 74% de activos corrientes. O sea, es una empresa sumamente líquida, es decir, trabaja con la propia liquidez. Entonces, y es bastante característico de esta actividad, de la actividad de acopiadora, el hecho de que las empresas sean muy líquidas, o sea, tengan una fuerte participación de los activos corrientes respecto de los activos totales, ¿no? Es muy característico que así sea, porque obviamente el cereal hoy tiene un precio terriblemente valioso. Entonces seguramente que el valor de los bienes de cambio, por ejemplo, o de las cuentas de las propias cuentas por cobrar o crédito por venta, superen ampliamente el valor de los bienes de uso, ¿no? Algo normal, ¿sí? Algo normal. Bueno,
Sin más, pasamos ya directamente a determinar un poco algunos indicadores que ya lo saben en la teoría, pero vamos a ver en la práctica. Les vuelvo a repetir, el cálculo matemático que tienen cada uno de estos indicadores es simplísimo, es muy simple. No hay ninguna dificultad, porque si yo tengo que, cuando yo estudié, que la situación financiera a corto plazo se mide por el capital de trabajo, la liquidez corriente, la liquidez seca, que es lo que vamos a ver ahora, obviamente yo sé cómo calcular el capital de trabajo. Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Sí? Fácil. Yo hago un cálculo, tengo 2.000, o sea, 2.900.000 en el caso del año 2018 y 3.100.000 en el caso 2019. Está, pero si me quedo con ese valor absoluto de pesos y no saco nada, o sea, tengo que ver qué es lo que significa eso, ¿no es cierto? Tengo que ver qué significa eso. Y bueno, tiene que ver un poco, en este caso, al hablar de capital de trabajo, que lo mencionamos recién un poco arriba, una capacidad como para sostener, a ver, digo, en la política, porque acá también ocurre la competencia, o sea, no es solamente este acopiador, hay muchos acopiadores, entonces, obviamente que entre los acopiadores hay competencia, ¿no es cierto? Y esa competencia muchas veces tiende a disminuir las comisiones que le cobra el acopiador al productor y a su vez también facilita o aumenta el precio que le paga al productor, o por ejemplo dice, bueno, a ver, le doy menos plazo, o sea, te pago más rápido, sin embargo yo a mi proveedor, a mis clientes le tengo que pagar, tengo que cobrarlo con más espacio, o sea, frente a, vamos a poner un ejemplo práctico, al cliente yo le pago, o sea, al productor le pago los 30 días y a mi proveedor, perdón, y a mi cliente, le pago o cobro a los 60. Vuelvo a repetir porque se me mezcla un poco. Yo al productor agropecuario, o sea, mi proveedor, que es el productor agropecuario, le pago a los 60 días, por ejemplo, perdón, le pago los 30 días y yo cobro al que vendo el cereal a 60 días, o sea que tengo 30 días, ahí es el lapso, ¿no es cierto?, que tengo que financiar. Bueno, el capital de trabajo me va a permitir a mí financiar ese desfasaje que hay. O sea, esta empresa, a pesar de que tiene este desfasaje acá entre crédito por venta y deudores comerciales, lo puede sostener. ¿Por qué? Porque tiene un capital de trabajo positivo, interesante, de buen nivel, ¿no es cierto? No es un peso, son 3.100.000 que tiene en el año 2018 y como fíjense ustedes, ha crecido, o sea, la posición ha mejorado en lo que hace al capital del trabajo respecto de un ejercicio a otro. O sea, aumentó su capacidad de flexibilizar ese circuito financiero, aumentó su capacidad de financiar esas posibilidades en un ejercicio respecto del otro. Veamos qué pasa con el índice de liquidez. El índice de liquidez aquí era igual al activo corriente y el pasivo dividido el pasivo corriente. Entonces, vemos la relación en términos relativos que hay entre el activo a corto plazo y la obligación a corto plazo. Obviamente que ahí hablamos de un parámetro como para tener alguna, digamos, alguna idea de cuál era el valor ideal. Eso también es relativo, determinar cuál es el valor ideal, pero siempre estamos hablando de que lo ideal es que sea mayor a 1. O sea, que el numerador sea mayor que el denominador. Obviamente que lo ideal es que tener más activos corrientes
respecto de las obligaciones a corto plazo. O sea, que si yo tengo un activo corriente superior a la unidad, y quiere decir de que mi situación por lo menos es así, a simple vista y a priori equilibrada, ¿sí? Obviamente que también dijimos en clases pasadas de que el tema acá habría que ver de qué están compuestos ambos componentes del coeficiente. O sea, a ver, ¿de qué está compuesto el activo corriente? ¿Sí? Y nosotros vamos a ver acá arriba y dice, bueno, y tengo muchos créditos por venta, pocos acá en el año 2019, pocos bienes de cambio relativos, ¿no es cierto? Y tengo acá otros créditos, ¿sí? Por supuesto, ¿a qué me refiero yo con que vamos a ver de qué está compuesto el activo corriente? Vamos a suponer que ese bien de uso que dijimos y que dimos tantos ejemplos, se lo vendimos a una persona que financieramente nos enteramos de que no está bien. Financieramente anda ahí en la cesación de pago y si no, le pegan el palo. Y bueno, entonces, la conclusión no es la misma, porque nos debe 4 millones de pesos. Si esa persona, y a corto plazo, si esa persona, imagínense que nosotros al total de activos corrientes le restamos los 4 millones de pesos, nos quedan 5 millones. Y fíjense lo que debemos a corto plazo, 5 millones 800, o sea, estaríamos negativo 800.000. O sea que no sería tan bueno ese indicador que a nosotros acá en la liquidez corriente, no, y bueno, ni hablar con el capital de trabajo que dijimos recién. Entonces, para tener una conclusión realmente contundente de lo que nosotros estamos analizando en cuanto a la liquidez, tenemos que ver en qué consiste esa liquidez, ¿no es cierto? Es decir, ¿a quién le debemos? O y cómo están constituidos esos bienes que nos sirven para pagar las deudas, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener esos 9 millones acá, imagínense, esos 9 millones todos en caja, que ya lo tenemos en caja o en banco, en disponibilidades, que tenerlos así repartidos como lo tenemos repartido en la empresa, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con esta deuda, y es más, vamos al crédito por venta, vamos a suponer, habría que ver, no es lo mismo que nos deban a nosotros 100 clientes que nos deban 2 clientes. ¿Por qué? Y porque el riesgo no es el mismo. A lo mejor en 100 se te pueden caer 2, 3 clientes y no pasa nada. Pero si tenés 2 clientes y se te cae uno, ahí la cosa se complica, ¿no? Por eso muchas veces algunos comerciantes, sobre todo, por ejemplo, vamos a suponer, un panadero, obviamente fabrica pan. Viene el supermercado Carrefour y le dice, mira, si vos me fabricas tantos kilos de pan, yo te compro toda la producción. El tipo se vuelve loco porque dice, escúchame, acá me está comprando el supermercado Carrefour todo un montón de pan, de kilos de pan. Entonces, la producción no me alcanza, entonces voy a agarrar, voy a hacer una inversión, voy a comprar amasadora, voy a comprar un horno nuevo, cosa de que tenga capacidad como para venderle al Carrefour. Y resulta que el Carrefour, a 3, 4 meses de haberle dicho eso, te dice, mira, no, acá hay otro tipo que hace un pan mucho más rico que el tuyo y le voy a comprar este otro. ¿Saben las veces que ha pasado eso? Y los industriales, los que fabrican, digo, dije el ejemplo del panadero porque hemos tenido casos, ¿no es cierto?, que la persona vendía a un solo cliente y eso era atarse su futuro a lo que decidía la otra empresa. Entonces, si bien a lo mejor no tenés deuda, no tenés nada, pero el hecho de depender de otra, atada a otra,
prácticamente en su totalidad, implica un riesgo sustancialmente grande. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta y verificar. Obviamente, fíjense, acá ha bajado la relación entre activos corrientes en términos porcentuales, a pesar de que esto es interesante, porque nosotros podemos tener un capital de trabajo positivo, pero si nos fijamos en la relación entre el pasivo corriente y el activo corriente, eh, eh, se ha visto deteriorada. Obviamente, seguramente que esa transferencia de deudas bancarias de vencimiento acá a largo plazo respecto de estas que de vencimiento a corto plazo, obviamente que han impactado también en, en esta liquidez, o sea, nos ha restado liquidez y eso ha provocado, ¿no?, digamos, esta disminución en el índice. No es grave, no es grave, puede tener esa evolución, o sea que acá, en la medida de que nosotros podamos cobrar todo lo que tenemos para cobrar, digo nosotros, esta empresa copiadora, todo lo que tengamos que cobrar, no vamos a tener problemas al corto plazo, ¿sí? Es más, tampoco, ¿se acuerdan la definición de la liquidez seca? El activo corriente le sacamos los bienes de cambio y a eso lo comparamos con el pasivo corriente, y fíjense, tampoco dependemos tanto o depende tanto la empresa esta de la comercialización de los bienes de cambio. Entonces no tenemos, esta empresa en el corto plazo no va a tener mayores dificultades, ¿sí? Entonces tenemos una situación financiera a corto plazo equilibrada, no se van a presentar o no se ve que se van a presentar dificultades a corto plazo en función de lo que podemos extraer de estos tres índices principales de la situación financiera a corto plazo. ¿Alguna Profe, duda hasta acá? Sí. tengo una duda. ¿Quién En habla? esos indicadores de liquidez, ¿Mateo? ¿hay algún rango para mirar de ¿Mateo? números? ¿Es Sí, Mateo? sí, Ah, sí. no, no hay ningún rango, o sea, todo depende de, obviamente que varía mucho respecto de la actividad de cada empresa y de su ciclo, de su ciclo productivo, ¿no? Es más, fíjate que inclusive también dimos algún ejemplo respecto de que no necesariamente el hecho de que tener menos a uno que el índice de liquidez te dé menor a 1, significa que la empresa esté destruida, porque muchas veces los alumnos tienen la tentación de poner, bueno, le da menos a 1, y te ponen, la empresa está hecha pomada, ¿viste? Está, por poco no la defenestran, o sea, está en cesación de pago, te ponen. No necesariamente es así. Vuelvo a repetir, hay que ver qué actividad tiene la empresa, de qué manera tiene su ciclo del peso que se vuelve a transformar, el ciclo operativo, ¿no es cierto? Del peso que se vuelve a transformar en peso, como para tener una conclusión realmente valedera. A ver, típico ejemplo, el tema de las empresas transportistas de pasajeros, por ejemplo. A ver, las empresas transportistas normalmente en los balances aparecen con un 0,80, 0,70 en liquidez corriente. Y a lo mejor no está mal eso. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos, ¿y por qué no está mal? Porque ellos perciben casi todos sus ingresos en efectivo. O sea, no tienen plazos en cobrar su deuda, y sin embargo sí tienen plazo en pagar sus obligaciones. Tienen, o sea, cobran a sus clientes en efectivo y pagan a sus proveedores a plazo. Entonces, obviamente que si uno hace un cálculo de esos indicadores, y seguramente es muy probable que le dé 0,80, 0,70 como un extremo, ahí me plantaría, y no necesariamente esa empresa financieramente esté mal. A lo mejor esa empresa financieramente está equilibrada.
a lo mejor ajustada, ¿no? No es que podamos tirar manteca al techo. A lo mejor tendremos que tener cuidado un poco en cuanto al equilibrio ese de los plazos que tengamos de nuestros proveedores, pero no va a tener problema el corto plazo. Por eso te digo de que no hay un parámetro, una regla general para todo el mundo, ¿no? Eso va a depender de cada empresa. Obviamente que sí, si uno lee ese indicador de liquidez, por supuesto que lo ideal sería que supere a la unidad. Pero vuelvo a repetir, podemos tener un indicador de dos puntos y uno diría, es una situación financiera espectacular, y sin embargo, nuestros activos corrientes son todos, por ejemplo, prendas de vestir que han pasado de moda. ¿Ah? Entonces, ¿a dónde voy con esos dos puntos? Son mentirosos, porque tengo que vender la mercadería esa para recién decir, bueno, efectivamente tengo esa mercadería o vale lo que dice el balance, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con tomar valores absolutos y usar parámetros que digan, bueno, tengo más de uno, está todo bien. Está todo bien en principio, veremos si investigamos un poco más, ¿no? ¿Alguna otra cuestión respecto de esto? ¿Sí? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá vamos a una situación financiera a largo plazo. Acá tenemos aprendimos que tenemos principales dos, son el endeudamiento y la solvencia, ¿sí? El endeudamiento, ¿a qué era igual? Era la proporción que había entre el pasivo total y el patrimonio neto. O sea, estamos hablando de qué proporción tienen los terceros en el financiamiento de los activos respecto de los propios socios de la empresa, ¿no? Es decir, acá es interesante decir, bueno, por cada peso que yo tengo de patrimonio neto y tengo 42 centavos de deuda, o por cada peso, en el caso del año 2018, o por cada peso de patrimonio digamos, de capitales propios de los socios, tengo 99, casi un peso, o sea, prácticamente estoy uno por uno, ¿no? En el año 2019. Ha habido, obviamente, acá ha habido un deterioro, un aumento del endeudamiento respecto del ejercicio anterior. O sea, el endeudamiento, ¿por qué puede darse en cuanto a esta evolución? O porque haya aumentado mucho los pasivos, o porque hayan disminuido mucho el patrimonio neto. En este caso, nosotros acá tenemos que habíamos visto esa venta de bienes de uso. O sea, obviamente, al vender el bien de uso, eso disminuye el activo y por consiguiente, frente al mantenimiento de deudas del pasivo, y va a tener un impacto en el patrimonio neto sin lugar a la duda, y ese impacto es el que hizo que el endeudamiento acá aumentara un ejercicio al otro, ¿no? Acá en este caso, bueno, a ver, si bien también tenemos un parámetro para medir eso, si el endeudamiento es mayor a 1, y bueno, podemos llegar a decir, hay que ver cuánto es mayor a 1. ¿Cuánto es mayor? Cuanto más nos alejemos de la unidad, y peor va a ser. O sea, hay que ver cómo estamos ahí. En este caso estamos 50 y 50, o sea, 50% lo financian los terceros, al activo me refiero, y 50% lo están financiando los capitales de los socios. Estamos en un equilibrio. Obviamente que ese equilibrio está dado ahora, o sea, ha habido un empeoramiento en la relación, pero puede verse reflejado en esa venta de ese bien de uso que
podría llegar a ser improductivo, ¿no? Entonces, no es grave lo que aparece acá en cuanto al endeudamiento. Primero porque estamos en uno, o sea que ya de por sí, si vamos al prejuicio de lo que valdría ese parámetro para considerarlo bueno o malo, en este caso no superamos la unidad, nos mantenemos en un término de equilibrio. Ahora bien, es un semáforo en amarillo, o sea, habría que ver, por eso estaría bueno decir, a ver, ¿qué pasa en el 2020? ¿Qué pasa en el 21? A ver si esa tendencia continúa, porque ahí obviamente estaríamos en presencia de algún problema endémico de la empresa que nos obliga a endeudarnos, porque es muy probable que tengamos un desequilibrio que lo estamos financiando con deuda, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos un inconveniente de decir, bueno, a ver, paremos la pelota acá, miremos qué es lo que pasa y veamos cuál es el tema que nos está afectando acá el endeudamiento, ¿no? Por supuesto que el endeudamiento y la solvencia están muy ligadas de la mano, ¿no? Obviamente que a mayor endeudamiento es muy probable que la solvencia, es decir, la imagen de solidez de la empresa se vea afectada. En este caso no hay alguna excepción en esa regla. Estamos en presencia de que la imagen de la sociedad se ve afectada. Tampoco es para denostar a la empresa y decir, esta empresa está fundida. No, no. ¿Por qué? Y porque nos mantenemos en equilibrio. Es decir, tenemos el 50% de los activos que están financiados por capitales de terceros. Y eso es lo que muestra acá este índice. Por cada 2 pesos de activo, tenemos 1 peso de pasivo. O sea que, si se quiere, la situación se mantiene. Vuelvo a repetir, si ese deterioro que nosotros estamos viendo acá continúa, hay una continuidad para acá, para los ejercicios que vienen, bueno, ahí estaríamos en un problema, y este semáforo amarillo que me marca esta evolución, porque acá, fíjense que estoy haciendo la misma comparación vertical que hacía con los números directamente. Acá lo estoy haciendo en cuanto a la relación de un ejercicio a otro. En el año 2018, la imagen societaria de la empresa y de solvencia era espectacular. No es mala en el 2019, pero se ha deteriorado, se ha deteriorado. Entonces hay que ver si ese deterioro tiene que ver o tiene una continuidad o paró ahí. Y dijimos, bueno, esta es la estructura de financiamiento ideal, acá yo me manejo excelentemente bien, entonces vemos qué es lo que pasa respecto de los ejercicios que vengan, como para tener una visión, digamos, de cuál va a ser la evolución de esta empresa, ¿no? Profe, Y por último, sí, te escucho. para poder comparar, digamos, para ¿Quién saber habla? si la solvencia, ¿Quién habla? Juan Cruz, Juan Cruz, ¿cómo te va? bien, ¿usted, profe? Yo de 10. Bueno, me alegro. Para poder comparar la solvencia, Hoy digamos, me, hoy para me saber si, vacunaron, hoy me vacunaron con la segunda dosis, así que más contento no puedo estar. buenísimo. No sé la mezcla que me metieron en el brazo, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Profe, una pregunta, para Sí. comparar la solvencia, para decir si es bueno o no, tenés que comparar con el endeudamiento. Digamos, no entendí esa parte. No, la solvencia, a ver, sí tienen que ver, o sea, están relacionadas, ¿no? Si yo aumento el endeudamiento, obviamente que, fíjate vos, si yo me endeudo más, y cuál es, la imagen tiene que, digamos, perdón, la solvencia tiene que ver mucho con lo que es solidez, con lo que es firmeza, tiene que ver con eso, tiene que ver también con la relación de capitales con el futuro endeudamiento, ¿no? Es decir, a ver, con qué capitales respondo
con este endeudamiento que asumo? ¿Ah? Es decir, pasa un poco por ahí, ¿no? En cuanto a la imagen societaria, si se quiere. Digamos, yo, a medida que aumente el endeudamiento, si no tiene un reflejo en el activo, o sea, yo puedo aumentar el endeudamiento, o mejor dicho, no el endeudamiento, puedo aumentar los pasivos, ¿sí? Pero si esos pasivos tienen un destino de bienes de capital fijo, evidentemente que hay un seguimiento, hay una evolución hacia la capitalización y la imagen de la empresa, a pesar de que yo aumente mi pasivo, va a seguir siendo buena porque hay un correlato entre ese mayor pasivo con la inversión en capitales. O sea, yo me endeudo pero compro máquinas, ¿eh? Yo me endeudo pero agrando la planta, ¿está? Entonces tiene una relación. Ahora, si yo me endeudo, ¿sí? Para pagarle honorario a los socios, y estoy en un lío, en un pequeño lío, ¿me entendés? Ahora, yo también, si yo me endeudo y no recupero esa deuda, y quiero que se entienda bien esto, si yo me endeudo para los gastos corrientes y me endeudo a largo plazo para pagar eso y no recupero, es lo mismo que yo dijera, bueno, lo que pasa en nuestro hogar, o sea, aquellos que son papás o están a cargo de una familia o tienen una economía familiar, ya están independientes, a lo mejor no en todos los casos ustedes, pero esto pasa como en la economía de la familia. Si yo me endeudo para ir, para estar de fiesta, y voy a estar en un lío, ¿no? O sea, va a llegar un momento que se va a acabar la fiesta y voy a tener que pagar la deuda. O sea, no sé si me entienden, ¿eh? Es decir, en la medida que el destino del endeudamiento sea un destino productivo, sea un destino que en el futuro va a generar el suficiente recurso como para pagar esa deuda, está todo bien, está todo en orden. En la medida que eso no ocurra, y la empresa va a tener un problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Está claro, gracias. Profe, Sí, ese endeudamiento, ¿no habría que diferenciarlo también con la moneda con la que está tomada esa deuda? totalmente. Muy buena pregunta la tuya, Mateo. Mateo, ¿no? Sí, sí. Sí. Obviamente que tiene que tener, o sea, a ver, a lo mejor estamos hablando que volviendo al concepto básico que tiene el estado de situación patrimonial, que es una foto a un momento determinado, ¿no es cierto? Eso tiene un impacto a ese momento, ¿está? Pero obviamente que cuando hablamos, a ver, cuando yo hablo de endeudamiento, de decir, bueno, a ver, o hablo de activo de liquidez corriente y digo, hay que ver de qué está compuesto tanto el activo corriente como mi pasivo corriente, también ese mismo concepto hay que trasladarlo al endeudamiento, ¿no? A ver, del endeudamiento, del pasivo, ¿a quién debo? ¿Y en qué moneda? Muy bien, ¿en qué moneda? No es lo mismo que yo le deba al propio socio, porque obviamente el socio no me va a poner, supuestamente, ¿no? No me va a poner un juicio para que yo le pague, digo yo, la empresa, ¿eh? Pero sí un banco o un proveedor. Por eso te estoy diciendo, no hay que ver a quién le debo. ¿Ah? Hay que ver a quién le debo. Y lo mismo, en qué condiciones le debo. ¿Eh? No es lo mismo deber en dólares en este país. ¿Por qué? Porque se llama en lo que se dice la exposición a la desvalorización de la moneda. Es decir, ¿qué pasa si hay una empresa que está muy expuesta al hecho de esos vaivenes
del cambio, digamos, del valor del dólar, para decirlo en criollo, cuando vos no tenés ningún, digamos, a ver, le debo en dólares, pero estoy vendiendo en pesos, ¿eh? Como para que vos te dé una idea, Mateo. Debo en dólares, pero cobro en pesos. Y estamos un poquito complicados, salvo de que venda una barbaridad en pesos, que tenga el suficiente margen como para soportar algún vaivén, digamos, de la economía en relación al valor al dólar, por Sí, sí, supuesto. de ahí hay situaciones en las que hay empresas que tienen, por ejemplo, deuda en dólar y la cubren a veces con la exportación, venden a otros países afuera. Bueno, eso está calzado ahí. O sea, yo cobro en dólares, me endeudo en dólares, pero cobro en dólares. Pasa, en este caso, por ejemplo, que es el acopio de cereal. El cereal es un bien, digamos, que tiene su cotización en dólares. ¿Sí? Tiene su cotización en dólares. Es muy probable que estas empresas para comprar una maquinaria se endeuden en dólares también, pero porque está calzado. Está calzada la empresa entre la venta que yo hago en dólares, porque es el bien que estoy vendiendo se cotiza en dólares, y puedo endeudarme en dólares perfectamente y no tener mayor inconveniente porque estoy calzado. O sea, no voy a tener, porque si aumenta el dólar, en el caso del pasivo, también me va a aumentar el dólar en el caso de que las ventas yo las haga con valor dólar. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, 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 ahí me quedó claro. Gracias. Bueno, gente, la verdad que se nos ha ido, se nos ha extendido la charla de esta charla, la clase, así que bueno, nos queda ver la situación económica, renta del activo, ¿no es cierto? Y renta del patrimonio neto. Los invito a que en la clase que viene esto lo vean, lo teórico, repasen lo teórico, y ya vamos a hablar respecto de esto. Es poquito lo que nos queda, pero bueno, vamos a hablar de esta rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto y por supuesto el efecto palanca. Es decir, ¿nos convino? Fíjense acá en este año, en los 2 años. A ver, después dígame por qué le dio positivo, y en función de todo lo que hemos venido hablando, ¿qué pasó acá en cuanto al efecto palanca que dice positivo? Analícenlo, quedemos con ese mensaje, digamos, para la clase que viene, y veamos qué pasó con este efecto palanca positivo que le ha dado acá a esta empresa, que vendía, no me salía la palabra recién en cuanto al dólar, pero que los cereales obviamente son commodities, y los commodities son expresados a valor dólar, con lo cual esa pregunta que me hacía Mateo tiene mucho que ver también con esta situación de la empresa y ese efecto palanca que tiene positivo esta empresa en ambos ejercicios, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, duda que tengan para hacer? Para el parcial, ¿hasta qué unidad sería entonces? Toda esta unidad de contabilidad, toda esta unidad de contabilidad. Ah, sería solamente esa unidad, toda contabilidad. Sí, todo contabilidad, solamente esta unidad. ¿Es parte práctica nomás? Un poquito de teoría, pero muy vinculado a lo práctico, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, gente, que tengan una muy